de la misma forma. Pero ¿sabe qué? En cambio, si todos nosotros hacemos un trabajo diferente, pero todos podemos estar en dirección a un mismo propósito. En este caso, y específicamente hablando de estos tiempos y los tiempos que estamos viviendo en este tiempo, diríamos que es la predicación del Evangelio de Jesucristo y dejarle saber a la gente cuán cerca está el Señor de su segunda venida. Porque ustedes van a ver, como les dije en la historia, que se han levantado muchas personas clamando ser profetas de Dios o tal vez de un Dios falso que nadie puede ni palpar ni tampoco sabemos si existe o no, ¿verdad? O existió o no. Por ejemplo, el profeta Mahoma, ¿ve? Que es de la creencia musulmana y también es el redactor principal del Corán, como se le conoce alrededor del mundo. José Smith es otro, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los Mormones, quien alegó que el ángel Moronis le presentó con un libro divino a que alegadamente era un testamento real sobre la vida de Jesucristo para que fuese incorporado en la Biblia. David Koresh, un profeta autodeclarado que declaraba ser el verdadero Mesías en un tiempo y se le dio muerte en su edificio allá en Texas, ¿verdad? Y todas estas cosas usted lo puede encontrar a lo largo de la historia. Ok, es obvio y está sobreclaro, de verdad que esto ha causado, ¿verdad?, una histeria masiva sobre el ministerio de los profetas, ¿verdad? Ha sido un escándalo sobre el mundo entero. Siervos que de verdad le sirven al Dios verdadero, ¿verdad? O individuos que anteriormente mencionados se les consideran falsos profetas, que son señales de profecías bíblicas ocurriendo desde mucho antes de nuestros tiempos hasta los más recientes, como más o menos hace unos 10 años atrás, ¿verdad? Para no ser tan exagerado, como las profecías de Nostradamus, que vimos ahí, ¿verdad que sí? Mahoma, que ya lo hemos mencionado, y otros profetas más. Okay. A esto se les atribuye el cargo, ellos mismos se sobrellamaron profetas. Okay. ¿Y qué cosa es un profeta, diría alguien? ¿Qué cosa es profecía? ¿Qué cosa es un profeta? Dice alguien. Bueno, un profeta es un vidente. Es lo que se le conoce. Es una persona que Dios le ha dotado con un don, un regalo tan especial de no solamente poder ver el interior de las personas. Jesús disfrutaba de este don y él gozaba de este don. ¿Sabía que constantemente usted va a encontrar en las Escrituras que Jesús, dice la Biblia, que él conocía y discernía los pensamientos del corazón del hombre? Usted se da cuenta que en diversidad de ocasiones, ¿verdad? Y en diversidad de lugares, ¿ok? Jesús se movía bajo el don de ciencia, bajo el don de profecía. Él podía distinguir, ¿ok?, los corazones, podía saber qué es lo que estaban pensando dentro del mismo, ¿ok?, sin necesidad de que nadie le dijera nada. Eso es un profeta, un vidente, una persona que puede ver más allá, ¿ok?, de sus dos ojos, más allá de lo que ve estas cuatro paredes, ¿ok? Por lo general, casi el 80 y pico % de la humanidad tiene la posibilidad de ver lo que está al frente de ellos, pero nadie en general, así como la población en general, tiene la posibilidad de ver más allá. Uno de los requisitos para poder ser un profeta, número uno, tienes que ser llamado por Dios para hacer este ministerio. No cualquiera puede venir y decir, yo quiero ir a una escuela de profeta, ok, y ya cuando me gradúe soy un profeta. No trabaja así. Ok, número uno, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento jamás hubo, ok, sí, Elías tuvo una escuela de profeta, pero no significaba que cuando se graduaban de ahí, ok, salían con un título y decían, yo soy profeta. No trabaja de esa manera. El profeta número uno tiene que ser llamado por Dios. Número dos, tiene por ley de las Escrituras que dedicar su vida entera en santidad a Dios para que pueda pasar tiempo en la presencia de Dios. Número 3, no puede ser una persona que tenga la lengua más larga que la corbata de Clinton, porque, ¿sabe qué? A un chismoso Dios no le va a revelar el corazón de otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona lo primero que va a hacer es salir corriendo. Y ya hablamos hace un par de semanas atrás, hablamos acerca de los chismes, las palabras y todas esas cosas que, verdad que sí, no agradan a Dios en cierta forma. Sabemos por lo menos un par de cositas ya.
¿ok? Son pequeñas, son mínimas, son simples y son sencillas, ¿ok? Número 1, tienes que ser llamado por Dios. Tienes que pasar tiempo con Dios. Santidad te llamó Jehová. Y honestamente, uno de los que tiene que mantener esa santidad es el ministerio del profeta o el profeta. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que estar velando por lo que Dios está diciendo y por lo que el corazón de Dios quiere comunicar al pueblo. Hay profetas que son llamados a ministrar amor, consuelo, levantar a la persona. Por lo general, casi todos fuimos llamados a eso, pero aquel profeta, el que es genuinamente llamado por Dios, no que se puso ni que él dijo que ahora es profeta porque pasó en un instituto o una escuela, sino porque Dios le da ese dote. Y uno ve que uno nace con esas cosas. Ejemplo de ello en las Escrituras encontramos a Jeremías, que desde pequeño, desde que era muy niño, Dios lo llamó a ese ministerio. Samuel fue otro de los profetas que Dios llamó desde pequeñito, ¿ok? Y pasó tiempo en santidad, en su presencia. ¿Por qué? Porque su madre lo dedicó desde pequeño a que estuviera en la presencia de Dios. Hasta que llegó el preciso momento de que tenía que, honestamente, llegó el turno del profeta, del profeta Samuel. Y Dios le empezó a hablar a Samuel. Tienes que desarrollar una sensibilidad espiritual para distinguir la voz de Dios. Dios te habla a tu corazón. Al profeta Dios no solamente le habla por medio de las Escrituras, por medio de otra persona, sino también le habla a él individualmente como persona y le dice, dile a fulano de tal. Otra cosa que tienes que buscar es, el profeta no se hizo para hacer shows, para estar pendiente y hacer enfrente de las demás personas. Jamás usted va a ver, hermanos, a Jesús haciendo show delante de la gente en cuanto a lo que se trataba de profecía. Siempre lo hacía lo más discretamente, claro, debido a que el ministerio de él fue abierto. No tenía una congregación en sí donde él pasar tiempo, sino que él lo hacía abiertamente, pues obviamente todo lo que Jesús hacía estaba a la vista del público. Pero no era porque la intención de Jesús era hacerlo público, ni que la gente vieran cómo Dios me usa en la profecía. Jesús, por ejemplo, él cuando se estaba sentando, cuando estaba hablando con la samaritana, le dijo en sus narices, le dijo, 5 maridos has tenido, mujer. ¿Ok? Y el que tienes ahora no te pertenece. Hombre, le dijo la mujer, tú eres profeta. ¿Cómo sabías tú todo eso de mí si tú ni siquiera me conoces? Apenas me has pedido algo de tomar. Mujer, si supieras quién te está pidiendo de tomar. De verdad que hace rato que me hubieras dado porque me tienes aquí pasando sed. Tremendo, ¿verdad que sí? Y así trabaja el ministerio del profeta. Pero tú no viste que Jesús, ninguno de ustedes ha visto en las Escrituras que Jesús dijo, vengan, fulano de tal, la voz en cuello, con un micrófono en la mano y ven, el Espíritu de Dios dice, no. ¿Ok? Porque hoy en día tenemos profetas que te avergüenzan delante del pueblo. Jamás Jesús avergonzó a nadie delante del pueblo. Jamás le hizo pasar una pena a nadie. Honestamente, ciertamente el ministerio de él fue público, pero jamás se le hizo pasar una vergüenza. Ejemplo, cuando fueron a atacar toda esta gente a la mujer que encontraron en el acto de adulterio, ¿ok? Jesús salió en su defensa, ¿ok? Y no era porque estaba tapando el pecado, no era porque estaba defendiendo y apoyando lo que ella hizo, sino que simplemente estaba dando una demostración de misericordia. De una demostración de que el perdón de Dios debe trabajar primeramente antes de todo. ¿Y qué hizo Jesús? Hombre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo hasta el día de hoy, yo estoy curioso qué fue lo que Jesús escribió allá abajo. Yo estoy intrigado, ¿qué fue lo que escribió Jesús ahí? Posiblemente no fue nada, pero posiblemente fue algo muy importante, ¿verdad que sí? Que nadie se interesó por indagarlo, eso fue otra cosa. Ahora, cuando Jesús dijo eso, todo el mundo retrocedió. Porque Jesús sabía que todos, de una manera o de otra, le hemos fallado al Señor. No hay nadie que pueda apuntar el dedo a otra persona y decir, tú eres más pecador que yo, o yo soy más santo que tú. Jamás. Honestamente, el que esté libre de pecado, dijo Jesús, que tire la primera piedra. Si te sientes con todo el derecho, tírala, papá. Si tú te crees más santo, acuérdate, sí, que cuando la tires, con la vara que tú mides, con esa misma te van a medir. No te olvides nunca de eso, ¿ok?
Y entonces Jesús le mostró misericordia a la mujer. Y fue lo primero que le dijo Jesús a la mujer. Oye, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te acuso. Yo sí tengo el derecho de entrarte a pedradas ahora mismo si quiero. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Te perdono, vete. Y no peques más. ¿Verdad que sí? Entonces, el profeta también tiene que ser movido a misericordia y se mueve en los diferentes otros ministerios, como cuáles, como lo del evangelista. También tiene que salir a predicar, como lo del maestro. También ya tiene que haber pasado por el pastorado. Por eso su corazón siempre también tiene que estar movido a misericordia. Como también el profeta está movido también a cuando Dios manda juicio y demanda y dice esto es así, 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 así. Cuando es la profecía para el ministerio en general. Y de verdad no estoy hablando de algo que ya se sabe en público que está pasando en la iglesia, no, sino de algo que no se sabía, de algo que está sucediendo en la congregación. ¿Ve? Y no estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, no, que la gente no está dando. Claro, si no hay trabajo, ¿qué tú quieres que haga la gente? Que saque de donde no tiene. ¿Ok? Ya eso son cosas obvias. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Cuando Dios va a hablar, fíjese que Dios no te va a hablar de dinero. Dios no te va a hablar que necesito que deposites tu ofrenda para que yo te pueda prosperar. No, Dios te va a hablar al corazón. Está pasando esto. Necesitamos que el pueblo de Dios se ponga en santidad. Así como cuando le habló a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando dijo, ok, este pueblo se queja de que solamente yo te hablo a ti? Oh, mi pueblo me quiere oír. Con muchísimo gusto yo le hablo a mi pueblo. A todo aquel que quiera oír mi voz, yo le hablo. Porque nosotros somos hijos. ¿Verdad que sí? Y dije, ¿qué hizo Dios en aquel tiempo? Le dijo a todo el pueblo, dile al pueblo que se santifique primero. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se acerque al monte y después sea destruido. Porque en su corazón hay algo malo. O escondió algo de mí o de ti, ¿verdad? Y se quiso acercar al monte. Y todo el pueblo, entonces vino Moisés y le dijo al pueblo, oye, tienen que santificarse, ¿verdad? Y cuando el pueblo se acercó y empezó a ver en la tembladera de la montaña, tuvieron miedo. ¿Y qué dijeron? No, ¿sabes qué, Moisés? Que te hable a ti, nosotros oímos lo que tú tengas que decir. ¿Sabe qué fue eso? Se fueron movidos a incredulidad. No le creían a Moisés que era Dios el que le estaba hablando. Por ende, para no decirle a Moisés en sus narices, demuéstranos que es verdad que Dios te está hablando, se lo hicieron ver de esa manera. Pero cuando vieron la realidad de las cosas, amados hermanos, se mandaron a correr, ¿verdad? Porque esto no es para cualquiera. Es un ministerio bastante fuerte, ¿ok? En muchos aspectos. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos agrada que nos traigan una profecía, como Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una casa, Dios te va a poner en alto, Dios te pone como cabeza, Dios te pone encima, no abajo, ¿verdad que sí? Nos gusta ese tipo de profecía. Pero cuando la profecía viene por el otro lado y Dios viene y sabe lo que estás haciendo, nadie se lo comentó al profeta. Esto no vino por la madre espiritual ni por el padre espiritual, sino que vino de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que viene aquel profeta y tira juicio y te dice, oye, Dios dice que te endereces porque la cosa de verdad que se está poniendo color de hormiga brava. Pero esa profecía no la queremos. Siempre queremos oír que todo nos va a ir bien, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a poner en alto. Pero cuando le toca al profeta decir esas cosas, óigame, a nadie le cae bien el profeta. No, este tipo era un ogro, todo lo imagínate, solo maldición. No, honestamente, cuando Dios tiene que arreglar algo contigo, lo arregla contigo. Y esa es otra de las cosas que yo te quiero alertar en este día, antes de continuar con la enseñanza durante esta semana acerca del profeta. Cuando Dios te trae una profecía, y esto me lo van a oír repetir mucho durante toda la semana, cuando Dios te trae una profecía por medio de un profeta de Dios, es para confirmar lo que Dios ya ha venido tratando contigo. Nunca te va a traer algo diferente, nunca te va a traer algo honestamente que le trajeron de chisme. Simplemente Dios te va a venir a confirmar que todo este tiempo ha venido trabajando contigo por esto y aquello. Y tú vas a saber que es Dios. ¿Por qué? Porque eso
Tú no se lo habías comentado a nadie cómo Dios viene trabajando contigo. Mas sin embargo, cuando vino la profecía, Dios te confirmó y te dijo, mira, esto y esto